Buenas de nuevo, mis hermanos. Ahora vamos a presentar lo que es ya la materia como tal. Ya explicamos cada uno de los requisitos de la materia, bueno, cómo vamos a funcionar, cómo lo vamos a hacer. Y ahora ya vamos a entrar en materia, ahora sí, a explicar, eh, bueno, qué es esta materia de doctrinas bíblicas. Así que vamos a estar hablando un poco al respecto sobre este tema. Y aquí ya terminaríamos nuestra primera clase. Lo primero que hay que empezar a hablar cuando hablamos de doctrinas de la Biblia es explicar un poco lo que significa la palabra doctrina, ¿sí? Para tener en cuenta. Lo primero es que es un conjunto estructurado de ideas, teorías y enseñanzas de un autor o de una escuela, de un partido político o de una religión o de un grupo de personas para ciertos temas en específicos y en la postura que ellos podamos adquirir sobre diferentes temas y sea la unidad de pensamiento de las personas que están ahí. Por ejemplo, en el caso de la religión, pues uno da cuenta que hay doctrinas fundamentales que hacen parte de nosotros y que de una u otra manera la terminamos predicando. Yo sé que hay pastores o hay personas, grupos de líderes que dicen que en una iglesia no se debería enseñar doctrina. Pero ya ahí, por ejemplo, eso ya es la aplicación de una doctrina. ¿Cuál es la doctrina de esa iglesia? Bueno, pues que no tienen partido en algunas otras iglesias o denominaciones que tienen unas doctrinas ya puestas, sino que para ellos toda la persona que llegue con su idea, con su enseñanza, se deja tal cual. Eso ya es una doctrina. Pero pues también puede generar también inconvenientes dentro de la iglesia. Cuando usted lee, por ejemplo, la carta de Corintios, usted va a encontrar que ese era uno de los problemas de la iglesia de Corinto. Estaban divididos, sus doctrinas estaban divididas dependiendo de a quién escuchaban, de quién hablaban, y la iglesia cada día se estaba dividiendo cada vez más. Entonces hay que tener cuidado que nosotros de una u otra manera sí practicamos doctrinas. También enseñanza es estudio que se imparte en una persona o colectivo. Entonces, esa es la enseñanza que nosotros damos sobre diferentes temas. Vamos a hablar de varios temas al respecto y bueno, entre esos pues consta, hablar por ejemplo de la salvación y bueno, de los demás temas que estaremos viendo y que debemos de una u otra manera tenerlos claros. Si alguien nos llega a hacer una pregunta sobre algo, por ejemplo, ¿usted cree en la Trinidad? Pues nosotros tenemos que debatir que nosotros somos una iglesia doctrinalmente donde estamos de acuerdo con la Trinidad, por ejemplo. Y ahora, también no solamente decir eso, sino poder argumentar sobre este estudio. Muchos decimos que nosotros somos una iglesia trinitaria, creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a veces los conceptos que tenemos sobre la Trinidad puede ser que varíen o cambien. Entonces, ese es otro que también tenemos que tener claro. Sabemos que adoramos al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no sabemos muchas veces ni cómo lo hacemos. Pues en esta clase estaremos hablando también de este tema particularmente también. Cuando hablamos de doctrina legal, por ejemplo, la que se deduce de la sentencia judiciales, administrativas, opinión o conjunto de opiniones de un autor, de cómo ve o cómo puede hacer esto. La materia se llama doctrinas bíblicas, pero el nombre técnico es teología sistemática. Entonces, cuando hablamos de la teología sistemática es el estudio de la revelación de Dios. Eso es teología. Cuando hablamos de la palabra teología, estamos hablando de teo y de geo, que significa estudio como tal. Entonces, estudio de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Y cuando hablamos de sistemático, entonces estamos hablando que hay un sistema, hay una forma o una manera de estudiar la teología de Dios o el conocimiento hacia Dios y las diferentes doctrinas enseñadas por la Biblia o por la palabra de Dios. Entonces es bueno tener claro este punto. Dios a nosotros se nos ha revelado de dos formas diferentes, dos maneras propiamente. Podríamos hablar de muchas más, pero vamos a tomar estas dos formas de revelación en las cuales Dios se nos ha revelado a nosotros. La primera de ellas es una revelación natural, una revelación natural. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, Dios se nos ha revelado a nosotros por su creación.
Nosotros vemos todo lo creado y sabemos que hay un Dios que ha creado esas cosas, que es un agente creador, que forma, que creó el universo y cada una de las cosas que en él encontramos, y sabemos que hay un agente creador que lo ha hecho. Entonces la primera revelación es que cuando tú respiras sabes que hay oxígeno porque alguien lo creó, y ese que alguien lo creó es Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser superior que se nos ha revelado a nosotros. Eso es la revelación natural. De una u otra manera, todos nosotros creemos que hay un Dios. Y cuando hablo de todos nosotros, me refiero a toda la raza humana. De una u otra manera, por el transcurso de todos esos 6.000 años de historia de la creación del ser humano como tal, por ejemplo, podemos nosotros debatir y decir, la sociedad de una u otra manera sabe que hay un ser superior, ¿sí? Que a veces no lo sabemos distinguir o que no lo imaginamos a nuestra manera, posiblemente, pero es porque justamente Dios nos creó con esa falencia, con ese problema de que nos demos de cuenta que sí tiene que haber algo superior a nosotros. Algunos se creen que son ateos, y ateos a la final, si usted mira, ellos terminan creyendo en algo superior, la ciencia, el universo, yo qué sé, una serie de cosas, pero de todas formas empiezan o creen que hay algo diferente a ellos que tiene poder. Algunos, por ejemplo, el dinero se convierte en un dios para ellos. Sin el dinero no podríamos hacer absolutamente nada, y eso es un dios, por ejemplo. O sea que propiamente el ateísmo como tal es creer que no hay nada que cambie los valores de la vida, y bueno, eso es complicado de hacer. Esa es la revelación natural. Entonces, si usted está copiando ahí en su cuadernito, la primera de ellas es la revelación natural. La segunda de ellas es la revelación especial. Y bueno, aquí sí ya entra un asunto de cómo Dios se nos ha revelado de forma especial a cada uno de nosotros. ¿Cómo ha sido esa manera especial? Bueno, entonces quiero que vayamos entonces a verlo un poco también. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Y ahí vamos a dar cuenta cuál es esa revelación especial. Cuando hablamos de esa revelación especial, entonces hablamos de que ha sido revelada a través de su palabra o a través de su Hijo, ¿sí? A eso le llamamos teología. Algunos le colocamos el nombre de religión, precisamente porque creemos en algo o en alguien. En este caso, en alguien que es el Señor Jesucristo. 1 Corintios, entonces, búsquelo ya en su Biblia, y vamos a encontrar 1 Corintios 1, 22, dice de la siguiente manera: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero; para los gentiles, locura. Mas aquí está la revelación especial, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues mírese ahí y analice usted el pasaje. Él va a hablar de dos grupos de personas. Pablo está aquí hablando que hay dos grupos de personas, los judíos y los gentiles. Los judíos, ¿qué piden? Señales. ¿Qué piden los griegos? Sabiduría. ¿Sí? Eso es lo que vamos a encontrar ahí. Cuando hablamos de la revelación natural de Dios, es lo que nosotros generalmente vemos de que, bueno, ¿cómo Dios se revela? Por medio de la ciencia. Eso está entre la forma natural, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Los gentiles buscan es ver a Dios en la creación, en lo que se pueda palpar, se pueda ver. Esa es la forma de ver a Dios a través de esas cosas creadas. Por eso dice que aquí ellos buscan es sabiduría, conocimiento. ¿Y cómo se revela a Dios? Pues por medio del conocimiento que se pueda adquirir sobre Él, por medio de la creación o de lo creado. Eso es revelación natural. Ahora habla de los judíos también. ¿Qué piden los judíos? Señales. Entonces, ¿qué piden algunos? ¿Qué pedimos algunos? Pues que se hagan cosas sobrenaturales, que Dios haga cosas sorprendentes para creer en Él, ver que hay un Dios sorprendente porque hizo algo fuera de lo normal.
¿sí? Dividir el mar en dos, por ejemplo, se cuenta como una señal. Los judíos vieron esas señales, ver caer el maná, por ejemplo, eso también es señales, de que brota agua de la roca, eso es una señal. Y cuando viene el Señor Jesucristo, por ejemplo, Él revela su ministerio también a los judíos por medio de ¿cómo? Señales. Pero, ¿qué nos dice ahora la palabra a cada uno de nosotros? Bueno, entonces el 23 nos explica. Lo primero, que nosotros debemos predicar es ¿a quién? A Cristo crucificado, ¿sí? La palabra del Señor, toda la palabra del Señor siempre nos va a llevar a Cristo, solo a Cristo. ¿Qué pasa cuando predicamos el Evangelio del Cristo crucificado? Ahora, yo sé que hablamos también de la crucificado, pero también resucitado. Y es que porque la intención de Pablo es que al final en el capítulo 15 de Corintios va a hablar de la resurrección propiamente. Entonces, ¿qué enseñamos nosotros? Entonces, para sintetizar, a Cristo crucificado y resucitado, ¿sí? Eso es lo que enseñamos nosotros. ¿Qué pasa con esos dos grupos de personas que está nombrando acá? Entonces, lo primero, para los judíos se convierte en un ¿qué? Un tropezadero, ¿sí? Un tropezadero. Porque generalmente cuando referimos a señales es a una obra hecha por Dios para que nosotros ahora hagamos una obra precisamente para recibir, que bueno, creo en las señales, y dice que se convierte en un tropezadero, una forma de caer las personas, porque de una u otra manera se empieza a predicar o a hablar de un evangelio por obras. Si yo recibo un milagro, sigo al Señor. Si yo recibo algo de parte de Dios, voy a hacer una acción para Dios. Y eso se convierte en un ¿qué? Tropezadero. ¿Y ahora qué dice para los gentiles? Pues obviamente hablar de un Cristo crucificado que tiene que ver con creación, que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con esto, pues verán el evangelio como una locura. Y si ustedes han dado cuenta, pues de alguna u otra manera a nosotros nos ven como locos, ¿sí? Y eso suele pasar. Pero ¿qué termina el versículo 24 diciendo? Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que eso es lo que nosotros enseñamos referentes a lo que es teología sistemática, para ver un poco de esto. Pero hay diferentes teologías. También quiero que ustedes por favor ahí las apunten. Por ejemplo, está esta que estaremos viendo en sí, la materia de doctrinas bíblicas, es teología sistemática, ¿sí? Para ver esos temas que usted va a encontrar en el transcurso de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, usted va a encontrar sobre estos temas. Cuando hablamos de doctrinas bíblicas y fundamentales, significa que de una u otra manera, cada libro de la Biblia, en su revelación progresiva, entonces Dios está enseñando parte de esas doctrinas. Para considerar las doctrinas tiene que estar tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Tiene que estar en ambas partes, hablando de estas doctrinas fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos de la doctrina de Cristo, Cristo ha sido revelado en el Nuevo, pero también ha sido revelado en el Antiguo, por ejemplo, por el medio del sacrificio. Entonces ahí también debemos darnos cuenta sobre el asunto, y es bueno o bastante importante saber. Eso es teología sistemática. Esta también teología bíblica, bueno, buscar a Dios por medio de la Escritura, por medio de la palabra. Eso es teología bíblica. Está la teología dogmática, de los dogmas, de las creencias estáticas o de las creencias que pueden encontrarse en la Biblia y que podemos empezar a hablar de ellas, hablar de dogmas. Por ejemplo, hay muchos de nosotros que hablamos de las confesiones de fe, y si uno de una u otra manera, cada iglesia tiene algunos principios básicos que son propios de esa iglesia. Y vea, yo no lo veo eso como algo malo. Alguno podría decirme, no, pero pastor, es que encuadricularse en algún asunto está mal. Depende de la forma como se aplique. Pero si uno encuentra denominaciones grandes, de una u otra manera, ellos han adquirido unos dogmas. Nosotros somos de esta manera, se predica de esta forma, enseñamos de esta manera.
Entonces uno también tiene que ser de esta manera. Cuando yo hablo aquí en la iglesia, que debe ser una iglesia con identidad, es que nosotros empecemos a ver esa identidad en la iglesia, cosas particulares que nos distinguen porque hacemos parte del cuerpo de Cristo, y no todos los lugares donde se predica el evangelio del Señor o la palabra del Señor no significa que los otros estén mal o que yo esté mal, sino que somos partes diferentes del cuerpo de Cristo. Hay una sola iglesia universal, ¿sí?, que hace parte del cuerpo de Cristo, y que algunos serán como un dedo, algo otros serán oídos, algo otros serán nariz, lo que sea parte del cuerpo, pues de esa forma vamos a hablar. Así que es importante que una iglesia tenga ciertos dogmas. Si usted puede ahí investigar más ahí en su casa cuando hablamos de los dogmas, por ejemplo, sería bueno que leyera las diferentes confesiones de fe que han habido en la historia. Una de las más interesantes y chéveres que algún día posiblemente en la iglesia las estaremos leyendo es, por ejemplo, la confesión de fe de Westminster, por ejemplo, o la de Londres de 1698, que son confesiones de fe muy buenas, que son sacadas de la Biblia para decir, bueno, yo creo, yo pienso que es de esta manera, y que, bueno, tiene algo de sano. Ahora, lo complicado es cuando yo convierto eso primero que la Biblia. Ahí sí, esos dogmas empiezan a rayar con el resto de la teología sistemática. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero son importantes. Y nosotros como iglesias debemos empezar en ciertos temas cruciales dentro de la iglesia a coger un cierto partido para tener claro estos temas dentro de la congregación. Está la teología filosófica, que es hablar del pensamiento humano, ¿sí?, en toda la Biblia, cómo actúa el hombre, cómo el hombre se comporta y a qué nos lleva. Eso también podríamos verlo entre la parte de lo que es el pecado del ser humano como tal. Está la teología del matrimonio, de la familia, la teología de los padres, de los hijos, de Dios, cómo ha sido revelado a los padres, a los hijos, a la familia. Esa es teología de la familia, ¿sí? Entonces también hace parte de eso. Teología del trabajo, por ejemplo, y otras más que podríamos enumerar. Dios en el trabajo, cómo actúa. Bueno, toda esta parte habla de las diferentes teologías. Nosotros solo nos vamos a centrar prácticamente en teología sistemática, y en esa es la que estaremos nosotros hablando. Entonces, lo primero, ya en el video pasado presentando la materia, pues dije qué doctrinas íbamos a hablar. Entonces hay doctrinas principales o fundamentales, y cuando hablamos de fundamentos significa de que sobre eso empezamos a formar nuestras iglesias, ¿sí? De una u otra manera, bien sea que yo me considere de un movimiento pentecostal, carismático, yo qué sé, reformado, bautista, bueno, lo que usted quiera colocar, de una u otra forma estas doctrinas hacen parte de ese pensamiento o de ese grupo de personas y de la forma como la pueden ver precisamente. Entonces, ojo, en eso tenemos que tener bastante en cuenta justamente estas doctrinas. Por ejemplo, la primera de ellas, que como regla es la primera que debemos hablar. Posiblemente las otras las hablemos en desorden y las hablemos de diferentes maneras según cómo se vaya elaborando todas estas clases. Pero la primera que nosotros tenemos que ver es la doctrina de las Escrituras. Esa es la primera que nosotros debemos hablar. Porque de la forma como nosotros veamos la doctrina de las Escrituras, las demás doctrinas empezarán a barajar ahí o a mostrar ahí, dependiendo de la forma como yo me acerque a la doctrina de la Escritura, cómo yo vea la palabra de Dios. Entonces ya lo veremos en la próxima clase, que posiblemente hay 3 formas de ver la doctrina de la Biblia. Entonces, dependiendo de esa forma como yo vea la doctrina de la Biblia, depende las demás doctrinas que estaremos hablando. Así que debemos ser cuidadosos en esto, y esa es la primera doctrina que hablaremos. La segunda de ellas es la doctrina de Dios, que se conoce como teología. Es conocer a Dios, cómo Dios se nos ha mostrado, revelado, sus atributos, su carácter, su forma, lo que hace, cómo lo hace.
estaremos viéndolo en parte en lo que es la doctrina de Dios. Así que muy atentos a esta doctrina, se conoce como teología, ¿sí? El estudio de Dios. Esa estaremos viendo. La tercera de ellas es doctrina de Cristo. El nombre técnico es cristología, ¿sí? Entonces estaremos hablando propiamente de Cristo revelado. ¿En dónde? ¿En el Nuevo Testamento solamente? No, en toda la Escritura. Cristo desde el Génesis capítulo 3, bueno, yo diría que desde el mismo 1, cuando dice hagamos, está haciendo referencia a la Trinidad, o sea, del Hijo estaba presente ahí, pero desde el mismo 3 ya se está hablando de Cristo y por toda la Escritura usted va a encontrar a Cristo revelado. Eso es algo también muy importante. Sé que hablar de Cristo en el Nuevo Testamento es bastante fácil, diría yo. Ya Cristo se nos ha revelado, ya Cristo se nos ha mostrado, ha predicado su palabra, ha enseñado su evangelio y bueno, nos queda fácil hablar sobre Cristo. Pero buscar a Cristo en el Antiguo Testamento nos requiere de que indagamos más en las Escrituras porque a todo momento se nos va a revelar. Alguno podrá decir, bueno, por el libro, como ejemplo, como Esther, no encontramos ni la palabra Dios, sí que menos la palabra de Cristo o Jesús, pero tenemos que ver que hay tipología o hay cosas que suceden ahí apuntando a Cristo, por ejemplo, en el proceso de redención, de salvación. Así que es bastante crucial o importante que lo podamos manejar. Termino. Eso es doctrina de Cristo, cristología. Cuarta doctrina. Doctrina de la salvación. Doctrina de la salvación. Se conoce como, el nombre técnico es soteriología. Y ustedes cuando escuchen esa palabra, yo sé que nos pesa como decir, uy, ¿qué es eso? Pues que la palabra soter significa salvador en griego. Entonces de ahí se tomó soteriología. Entonces no se vayan a meter con otras cosas ocultas por ahí. No, hace referencia a soteriología. Esa es la cuarta doctrina. Otra doctrina es la doctrina del hombre y esa se conoce como antropología. Estaremos viendo el comportamiento del ser humano, ¿sí? Cómo lo revela en la Biblia. Y estaremos hablando un poco del asunto de la forma, de lo finito que es el hombre como tal. La sexta doctrina es la doctrina del pecado y esa se conoce como hamarteología, se escribe con H, hamarteología, pero se lee hamar del alma, del cuerpo, de la persona, hamarteología, que nos hace referencia sobre la doctrina del pecado, que si Dios permite tendremos algún pastor invitado enseñándonos también sobre esta materia. Y por último estaremos viendo doctrina de los eventos futuros. Y esto es algo muy chévere porque de una u otra manera ustedes cada vez que predica o enseña o enseñamos la palabra, estamos hablando de eventos futuros. Siempre apuntamos a la salvación, a algo que va a suceder y eso se conoce con la palabra escatología. Y si crees esta sí ya es más conocida, entonces eso significa escatología. Podemos hablar, a veces hay unos teólogos que presentan varias teologías, varias doctrinas más, como por ejemplo doctrina de neumatología, por ejemplo, estudio del espíritu. Pero en esta en particular voy a hablar del Espíritu Santo, no en esta doctrina, por eso no la coloqué acá, porque a veces cuando hablamos de neumatología se habla del espíritu y se habla de los demonios como tal. Y suele pasar que cuando uno estudia a algunos teólogos de esa manera, y he estudiado a varios, que ellos revuelven mucho el Espíritu Santo con el asunto de los demonios. Y perdónenme que suene de esta manera, alguien de ustedes me puede decir, pastor, usted está equivocado. Tal vez, puede ser que lo esté. Y como no domino el tema de esa manera, prefiero no hablar de esa doctrina, porque yo voy a hablar del Espíritu Santo en el lugar que debe estar, en Dios, ¿sí? En la teología y también en cristología. O sea, ahí está revelado el Espíritu Santo de Dios como su tercera persona. Así que algunos estudian demoniología, perdone que esa no es la palabra, pero en sí es neumatología, que estudian sobre los demonios y hablan sobre los demonios y todo eso. Pues la verdad, soy sincero, no conozco mucho del tema, la verdad no me he interesado en el tema
¿Y por qué no me he interesado? Porque la palabra me dice que debo hablar de Cristo y de Él crucificado, y bueno, resucitado también. Entonces no me ha llamado la atención de centrarme en estos aspectos. Hay pastores, hay grupos de personas que se dedican a estudiarlo, puede ser que lo hagan muy bien, pero yo prefiero ser prudente en este asunto. Sé que si cuando uno predica a Cristo, hasta los demonios conocen quién es Cristo, pero muchas veces nosotros no conocemos a Cristo y hablamos más de demonios, y nos pasa lo de los judíos en el libro de Hechos, donde los demonios tienen que decir, a Cristo y a Pablo lo conocemos, pero a ustedes no, y les dan una pela, ¿no? Les pegan y todo precisamente, y los desnudan, creo, si no me falla la memoria, precisamente porque pues, se meten a hablar de asuntos que ni ellos mismos conocen ni manejan bien, y terminan haciéndole preguntas a los demonios y una serie de cosas sin conocer bien del tema. Así que yo prefiero hablar de Cristo crucificado. Yo he tenido episodios con asuntos, no es que yo no crea en los demonios, sino que he tenido episodios donde he visto gente endemoniada, todo eso, pero solo le he predicado a Cristo y Dios ha hecho la obra. Así que, bueno, ese es mi punto de vista. Ustedes pueden decir que hay otros más, pues bueno, que sea el Señor ahí hablando. Amén. Así que esta es la presentación en sí lo que es teología bíblica, lo que es la teología bíblica. Así que ya pueden, ahora que vean el video, pues entonces ustedes ya pueden empezar a hacer sus preguntas, que les quedó con duda, que dicen, venga, esto no me suena así, y lo vamos compartiendo. ¿Listo, mis hermanos? Dios los guarde, Dios los bendiga, estudien, lean la Biblia, no se les olvide que en esta primera clase vimos es Primera de Pedro, así que ahí estaremos estudiando. Mis hermanos, espero jamás pasarme de la media hora para que podamos hacer los debates. Si de pronto nos toca hacer un video anexo por las preguntas que salen, pues lo estaremos haciendo, pero por ahora lo manejamos de esta manera. Mis hermanos, Dios los bendiga. Dios los guarde y ánimo en el Señor a seguir estudiando la palabra. Amén. Dios los bendiga.